Hola chicas y navegantes, bienvenidos a mi canal. Yo soy Maika y ese es mi queridísimo Pimpi y no lo voy a molestar porque está muy a gustito como veis. En fin, hoy es el día que acabo de hacer el directo, el último directo que visteis de haciendo aclaraciones del filosofando anterior porque quería hacer este filosofando sin tener que hacer un segundo filosofando de homeopatía que realmente no me apetecía para nada porque ese día lo hice un poco como en caliente. Me imagino que mucha gente de mi edad y, por supuesto, las que sean mayores que yo, incluso algunos un poco por debajo de mi edad, pueden recordar muchas de las cosas como se hacían antes. Pero me consta también que la parte de la generación de gente más joven no ha vivido esta etapa de la vida o no ha vivido. También me consta que en algunos sitios, incluso hoy en día, se sigue teniendo estos estilos de vida, sobre todo en los pueblos estos pequeñitos que están aislados, siguen teniendo todavía esta forma de vida. Entonces, para todos aquellos que tal vez tenéis curiosidad de saber cómo se la apañaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo se la apañaban antes para vivir y para tener un mundo muy sostenible sin necesitar tanto dinero, sin necesitar contaminar tanto y, y por qué ahora no es así. Bueno, esto lo podría dividir en muchas secciones, pero bueno, vamos a empezar tal vez por un vídeo así un poco a grosso modo y vamos a ver cómo va saliendo la cosa. Así es que adelante el vídeo. La revolución industrial realmente fue una gran revolución. Y claro, en los pueblecitos se fue notando más despacito, pero se fue notando. ¿Cómo vivía antes la gente y cómo solventaba antes la gente los problemas? Por ejemplo, la contaminación. Ellos contaminaban muy poquito. ¿Cómo lo hacían? Pues veréis. En la mayoría de los hogares de entonces no había apenas residuos. Y los residuos que habían eran biodegradables, es decir, no había, no había muchas cosas de plástico, por no decir ninguna. Antes no existía el plástico y cuando empezó a haber plástico había muy poquitas cosas de plástico. De hecho, no había grandes superficies, había tiendecitas de barrio y la gente se llevaba su propia capaza para hacer la compra. Con lo cual, pues ahí tenemos una gran parte del problema quitado. Es que no existían. Entonces, no existían las bolsas de plástico. Y si había, pues igual cuando se empezaron a hacer, pues había unas poquitas y luego cada vez más, cada vez más. Y han dicho 40.000 veces que las van a quitar y no las quitan nunca. Bueno, pues tema muy importante, plástico. Plástico, que es una de las cosas que más contaminan tanto la tierra como los mares. Tarda muchísimo tiempo en degradarse y incluso cuando se degrada da muchísimos problemas porque todas estas microparticulitas que van a los ríos tanto contaminan a los peces y animales de río como contaminan a los peces marinos. Y estos, pues muchas veces, pues como dije en otra vez, uno de los primeros filósofos nos dice cómo salvar el planeta. Pues ya os dije que todo este tema, sobre todo las beauty bloggers, las, las youtubers de belleza, eh, mm, eh, totalmente en contra de las micropartículas, sobre todo en los exfoliantes nos encontramos micropartículas plásticas. Esto hace un daño tremendo a los mares, porque los peces los ingieren y al final se hace una cadena que llega hasta nuestro propio plato. Porque estos pececitos, incluso los peces grandes, porque las ballenas, aunque tengan la boca grande, pues las ballenas tienen como unos filtros que van filtrando como lo que es el plancton, ¿no? Entonces, comen muchas micropartículas y claro, normalmente ya llegan a un punto de degradación que casi es peor que cuando es un plástico grande, ¿no? Que se ve. Pero bueno, de todas formas, el plástico en el mar está muy mal, tanto sea grande como pequeño, de cualquier forma, pero es decir, si se lo come el pez pequeño, porque se lo come el pequeño y al pez se lo come el grande y ese lo come otro más grande,
Y al final acaba siempre en nuestro plato, porque alguno de esos peces ha ingerido plástico. Y ese plástico llega a nuestro propio plato. O sea que aunque sea así, siquiera por nuestra propia egoísmo, deberíamos de tomar este ejemplo, de llevar siempre nuestra capacita, nuestra bolsa. Yo sé que no siempre lo cumplo tampoco porque nos hemos acostumbrado. Pero yo estoy simplemente diciendo el modo de vida que tenían antes. Bien. Como medio de transporte, otro problema que contamina, coches, motos. En aquellos tiempos no había coches. Si había coches cuando yo era pequeña, había muy poquitos coches. La mayoría de los coches era el taxi del pueblo. Era el taxi del pueblo. Y la mayoría de la gente se movía pues con burros, con, con bicicletas. Usaban mucho la bicicleta y los burros, los carritos con burros. Y bueno, con esto cultivaban las tierras también. Vivían mucho, eran las grandes urbes no estaban creadas como tal. De hecho, yo tengo postales de Madrid de no hace tanto, de hace 100 años o así, y se ve como casi un pueblecito de los de ahora, que ahora los pueblos pues son ya, casi han dejado de ser pueblos y, en fin, los pueblos ya parecen ciudades, las ciudades ya parecen capitales y las aldeas parecen lo que antes eran pueblos. Ya ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, los medios de transporte de antes ninguno contaminaba. Ahora, por mucho que quieran reducir, yo tengo que decir, yo vivo en un pueblo pequeño. Pueblo que yo, cuando yo me vine a vivir a esta casa, en esta calle no había prácticamente coches aparcados. Estaba el mío y el de dos o tres vecinos. Ahora en ambos lados de la calle está siempre lleno que apenas se puede nunca aparcar. Y porque vivo en un pueblito, en un pueblecito. En la capital no se puede aparcar. En las capitales no se puede aparcar, tienes que tener tu propia cochera o te cuesta dar 30 vueltas para poder encontrar un aparcamiento. Entonces, esto por un lado. Luego, ¿qué hacía la gente? ¿Qué residuos tenía la gente? Residuos biológicos, es decir, sobras de comida. Bien de las peladuras, de las alcachofas, de las patatas, de las zanahorias, como de los alimentos una vez cocinados. Mucha gente sigue viviendo igual, incluso ya digo aquí en España, pues, en pueblecitos de estos eh, rurales de montaña, siguen viviendo de esta forma. Pues yo qué os puedo decir con respecto a cómo se hacían antes. Yo recuerdo haber vivido con mi abuela y todas las peladuras que teníamos cuando íbamos a hacer la comida, todos los desperdicios de estas peladuras, de cáscaras de patata y todo esto, yo me acuerdo que yo iba y me salía al corral, porque en casi todas las casas había un corral y un pajar y unas conejeras. Mi abuela tenía conejeras, yo puedo hablar por mi experiencia de lo que yo he vivido. Tenía conejeras, es impensable que yo en mi casa ahora tenga conejeras, tenga un corral con gallinas y tenga un pajar, pero en aquellos tiempos pues las casas estaban hechas para que incluso entraban antiguamente, antes incluso de los tiempos que yo conozco, la gente entraba con carros a las casas y los burros y todo esto los metían a las cuadras. Unas veces estaban al final de la casa y otras veces estaban por la parte de atrás de la casa aparte. Bien, todas estas peladuras, pues yo salía y empezaba pitas, pitas, pitas. Y estas eran para las gallinas. Y llegaba la época de la poda y siempre, pues, siempre había alguien que tenía un cachito de huerta o algo. Y si no tenías tu propia huerta, siempre tenía un vecino que había escaldado los limoneros, los naranjos, porque ha sido siempre tierra de limones y naranjas. Entonces, pues, estas ramas frescas con sus hojas frescas se utilizaban mucho junto con alfalfa y bueno, finalmente también ya se le incluía un poquito de pienso en los cacharritos de los conejos, pero todas estas ramitas primero servían para encender hogueras porque se usaban
hogueras incluso para hacer la comida. Las chimeneas que habían no eran como las de ahora, sí, sino eran como un gran suelo de losa y luego la chimenea era a partir de 1,5 metros o más alta que salía lo que es la chimenea, que son estas chimeneas por las que cabía Papá Noel, porque por las de ahora ya no cabe Papá Noel. Bueno, pues estas chimeneas grandes que había, ¿no? Que eran grandiosas, eran unas chimeneas muy grandes, ahí porque los fuegos se hacían, pues, como se hacían en las cuevas, pues poniendo ahí el fuego en el suelo y poniendo ramas y encendiendo un fuego. Y entonces había una especie de trípodes con un triángulo así, donde encima se ponían sus ollas, sus sartenes y se hacía casi todo en el fuego. Yo recuerdo que mi abuela tenía siempre un pucherito de barro pegado al fuego para beberse el agua calentita, sobre todo en invierno, cuando las aguas eran tan frías y se podía coger frío o algo y tenía siempre el pucherito ahí y se comía mucho a la brasa y se comía mucho cocinado con leña, leña de la poda, leña que ya había sido antes dada todas esas hojas y todas esas ramas más tiendecitas, se la habían comido los conejos, luego los conejos salían, yo no como carne de conejos, pero los conejos dicen que salían con otro sabor y aparte estaban mucho más sanos por dentro cuando los abrían, pues en el hígado no tenían bultos de grasa ni nada porque se criaban con ramas de limonero, hojas de limonero, alfalfa fresquita y todo esto, ¿no? Entonces se autoabastecían, digamos, ellas tenían su propia carne, ellos cuando querían hacer una paella de conejos tenían sus propios conejos, tenían sus propias gallinas, tenían sus gallos, recogían sus huevos. Las tiendas, como digo, eran tiendas pequeñitas a las que se iba a comprar alguna cosita que entonces con muy poquito dinero, pues si te hacía falta un día te querías comprarte una frutita, una cosita, un trocito de bacalao salado y todo esto, porque antes tampoco habían frigoríficos, entonces no se hacían compras así semanales ni esto, la gente era muy de amasar el pan en casa también o de ir al horno del pueblo todos los días, ¿no? Restos que quedaban en los suelos de los patios, que luego cuando se barrían se hacían una poza de basura, porque entonces no existían tampoco los VC. Habían una especie de retretes que eran un tablón con un agujerito redondo y su tapa, y eso iba directamente al pozo que todo el mundo, casi todo el mundo tenía un pozo de basura, donde ahí pues echaban también lo que eran pues los excrementos de gallinas, de los conejos y todo esto, y entonces ahí se hacía un gran pozo, digamos, de compo. Este compo era vaciado, se sacaba todos los años y se llevaba a las huertas y se ponía como fertilizante natural de los árboles y de los cultivos. Entonces no se usaban fertilizantes artificiales, eran todo casi siempre pues de toda esta basura que se iba acumulando a lo largo del año y se iba haciendo como una especie de compo. No había pañales desechables, no había compresas desechables, entonces eran todo paños, paños como de toalla, ah, y luego como que a los niños se los asaban con unas gasitas que pues eran así como hacían como unos piquitos, le llamaban picos, y se los amarraban como un bikini a un lado y al otro, que eran mucho más sanos que los de ahora, no irritaban tanto la piel como los de ahora. Y bueno, sí que es verdad, y encima la gente lavaba a mano. Y lavaban normalmente si iban al río. O muchas veces había en algunos pueblos como una especie de lavaderos en los que había como unas tablas que pues a lo mejor había 5, 6, 4, 5, depende del pueblo que fuese, unas tablas de piedra donde iban las mujeres con sus canastos de ropa sucia y se la llevaban a su casa lavada ya, se juntaban las mujeres allí, habría que escuchar qué conversaciones tenían las mujeres en esos sitios y ahí estaban lavando, contándose cómo Manolo hacía tal o como tal no sé qué, y pues, no sé, y marujeando, y marujeando.
y se lavaba así. Entonces todo esto se lavaba a mano. Todo esto no eran elementos desechables. Ahora compramos, tiramos. Y normalmente todo esto también son plásticos y celulosas. Entonces no, era todo reutilizable. Bueno, los vidrios. Y con esto voy a terminar porque esto, si acaso, haré una segunda parte porque no voy a hacer más hincapié. No existían las latas de refrescos, no existían, no existían. Las aguas no se vendían embotelladas, eran todo aguas sanas porque no estaban las aguas contaminadas. No había tanta fábrica que vertiese tóxicos a las aguas y las aguas estaban pobladas por tortugas, por ranas, por peces, por truchas y por renacuajos y diversos animales. Yo los he visto y he estado y las aguas venían limpias. Tú podías acercarte a una acequia y acercarte a un río y beber agua y no te contaminaba. Hoy en día es impensable de poder hacer eso porque si no le echas una pastilla de esta purificadora de agua, pues te puedes coger una enfermedad mortal incluso, o por lo menos una enfermedad muy seria. Entonces, pues no se contaminaban tanto las aguas. El jabón, no había tampoco detergentes, hacían jabón casero con el aceite que les sobraba. Luego pues le añadían un poco de sosa y se hacían su propio jabón. Y con respecto a los vidrios, entonces, incluso cuando yo era pequeña, los vidrios nunca eran tirados a la basura. Los vidrios, si tú, por ejemplo, te comprabas una caja de cerveza Mao, por poner un ejemplo, tú cuando te traían otra, esa se la dabas al que te la traía, o si ibas al supermercado, ibas con tu caja vacía y te la traías llena. Los cascos se devolvían siempre. Y cuando los niños pequeños, cuando yo era pequeña, y muchas veces porque la botella tenía un precio u otro, depende de si tú llevabas el casco, le decíamos el casco, a lo que era la botella vacía. Te decían, ¿te has traído el casco? Pues entonces te sacaban, pues si querías una botella de la casera o lo que sea, tú llevabas tu botella de la casera vacía y te daban la otra y te cobraban menos. Y si no te cobraban el casco, te lo cobraban. Y entonces muchas veces pues nunca se quedaban. Por ejemplo, ahora en Europa han puesto muchas máquinas de esas de que echas las botellas y te dan un dinero. Yo creo que las autoridades aquí tenían que tomar parte para que no fuésemos nosotros solos que fuésemos a llevar gratuitamente el papel, el vidrio y todo siempre a lo de reciclar. Y luego, aparte, se gasta muchísimo dinero en tanto operario y todo eso. ¿Por qué no puede ser el sistema como era antes? Tú vas a comprar a la tienda y si le llevas el casco, nosotros antes los niños nos volvíamos locos por los cascos. Decíamos, ay, en mi casa ya hay 4 o 5 botellas vacías. A tantas pesetas me dan por cada. Entonces eran las pesetas. Tanto me dan por cada, tengo tanto, tengo tanto. Y entonces estamos deseando de llevarlo a reciclar. ¿Por qué? Porque teníamos una recompensa. Entonces los niños cogíamos las botellas, cogíamos y las llevábamos al sitio, nos daban nuestro dinerito y con eso íbamos y nos comprábamos nuestras chuches. Y no se contaminaba en absoluto con el vidrio. O sea, vidrio no había desperdicio ninguno. Todo eso se lo llevaba a la marca, esa botella se reutilizaba otra vez, tendría un proceso de lavado y desinfectado y luego de reutilización. No había bidones de basura y la basura prácticamente no pasaba nunca un camión de basura por las calles. De hecho, las callejuelas de los pueblos, por la mayoría, no cabían los camiones de la basura. Yo recuerdo ya que cuando yo era ya un poquito más mayorcita, pasaba el camión de la basura. Todavía no habían bidones de basura puestos, pero pasaba el camión de la basura. Pero pasaba y se llevaba una bolsa y igual pasaba una vez a la semana. Imaginaos, ahora sacamos la basura todos los días y cantidades ingentes de basura. Cuanto antes sacábamos una bolsita pequeña todas las semanas. ¿Por qué? Porque no teníamos residuos, no teníamos blister, no teníamos tantas cajas, no teníamos tanto desperdicio de botes, de cosas y de blister y de todo eso. Casi todos los residuos que teníamos eran. Y casi todo lo reutilizábamos. Porque si era que si las hojas de fuera de la lechuga que se le ponían al pájaro, que si esto se reutilizaba para lo otro, todo, casi todo se reutilizaba. Y casi todo se volvía.
Incluso yo recuerdo cuando en aquellos retratos de los que estoy hablando, que no eran VC, cuando se había leído un periódico, se hacía papelita y se colgaban en un ganchito, que entonces había ganchitos, se ponían en el ganchito y ahí que estaba el eso. Eso era antes del famoso papel el elefante, que el elefante, como sabíais, era un papel marrón, que era más bien una lija que papel. Nada que ver con el papel de ahora. Os quiero decir que vosotros jóvenes, porque me gustaría que este vídeo lo vieran más bien jóvenes, porque las personas de mi edad sabemos más o menos y la que no lo sabe se lo han contado. Pero la gente joven muchas veces se cree que toda el agua que se bebió en el mundo siempre ha sido embotellada y que siempre ha habido papel del váter y que siempre ha habido VC y todas estas cosas. Y no, 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 no. Yo he vivido en la época en la que no había nada de eso. He vivido en la época en que miraba yo a través del papel del elefante que era de color naranja y veía el mundo de color naranja a través del papel del elefante. Y os quiero decir que hay muchas cosas que son más recientes de lo que la gente se pueda llegar a imaginar y por eso antes no se generaban residuos. Y bueno, y como estoy ya cansadita de hacer vídeos, llevamos media hora, voy a hacer lo que son los saluditos rápidamente, muy rápidamente. Y voy a dejar el filosofando aquí. El próximo filosofando no va a ser de esto. Este va a ser volumen 1. Seguiré haciendo volúmenes, pero no lo voy a hacer todos seguidos porque hay gente que no le interesará este tema y no lo quiere ver todo seguido. Y entonces, pues, no lo voy a hacer todo seguido. Espera un momento, que voy a por los saluditos. Bueno, es probable que en este vídeo, si me has dejado comentarios después del miércoles día 5, no te salude porque este vídeo lo estoy grabando día 5, porque seguramente para este fin de semana, luego el fin de semana me aturullo y no me da tiempo a hacerlo y no encuentro el momento de hacerlo y muchas veces la verdad es que me veo muy apretada a la hora de tener que hacer el vídeo y quiero llevar un poco de desahogo, entonces lo quiero hacer este miércoles para tener un poco de tiempo de organizar mi casa y esto para la Navidad. Entonces, si no habéis dejado el comentario antes, seguramente no vaya a ser saludado. Así que empiezo con los saluditos rápidamente. Yami Joe, TJ Low Cost, Las Cositas de Fati, Chincha Raviña, El Mundo de Lucy, Marina Pérez, Rosa Cocinando, Rincón de ellos Dalí, Maxandra Beauty, Maison Natalia, Paloma Domínguez, Diamanina, Cafrica Glam, Enrique Sorrentini, Diamanina, Osman Sahin, Evelyn Roda, Chicas Únicas, Familia Numerosa y más, Geo Maquillajes Peinados tip y más, Pepa y sus cosas, Cocinando y más, Cristian Corte V, Soy Johanna TV, todo VS variado, María Carmen, Jarel Chanel, China García, Edipe Oficial, Uñas Lapilazuli, Daigo el Líder TV y las cosas de Mabel. Así es que, bueno, chicas y navegantes, si no has sido saludado es porque no me habías dejado saludito en el filosofando anterior antes de el día 5 a las justamente 18:13 que estoy haciendo el vídeo. Así es que te invito a que si no estás suscrito al canal te suscribas en el botón que pone abajo suscríbete, que le cliques a la campanita de al lado donde bueno, está el icono de la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis vídeos que están muy interesantes, tanto los vídeos que hago de compritas o de potis a lo largo de la semana como los filosofando de los domingos. Y si te ha gustado el vídeo, me dejes un like. Ya sabes que si me dejas abajo un comentario, saldrás saludado en el próximo Filosofando el próximo domingo. Y sin más dilación, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos mucho que hayáis estado aquí acompañándome en este tiempo y me hayáis dejado vuestros comentarios. Y os mando muchos besitos llenitos de amor y hasta un próximo vídeo. Chao. Di chao. Di chao, tu navegante. Psst, psst. Iki. Pipi. Dile adiós a tus navegantes, anda, date aunque sea la vuelta así, que te vean la cara. Di adiós, navegante. Aquí me quedo hecho un rey. Y adiós. Adiós, amiguito, adiós. Mira qué bien vivo. Bueno, hasta un próximo vídeo. Chao.